Buenos días, doctora Rosa Vargas. El día de hoy daré mi postura con respecto si fue o no beneficioso la reforma agraria en el Perú. Me basaré según lo visto en las sesiones de clases, en especial en el documental La Revolución en la Tierra, dirigido por Gonzalo Benavente en el año 2019 en Lima, Perú. La reforma agraria de 1969 representó uno de los momentos más decisivos de la historia contemporánea del Perú. Durante siglos, la estructura agraria nacional estuvo marcada por una profunda desigualdad. Grandes extensiones de tierra estaban concentradas en manos de una élite terrateniente, mientras que millones de campesinos e indígenas trabajaban de esas tierras en condiciones de explotación, sin acceso a la propiedad, sin justicia ni representación política. Ante tal situación de injusticia estructural, la reforma agraria surgió como una medida radical e inevitable. Más que una simple redistribución de tierras, fue un intento por montar una forma de dominación social heredada desde la colonia. Constituyó una ruptura con el viejo orden oligárquico y sentó las bases para la dignificación del campesinado peruano. Aunque su implementación tuvo errores y su impacto económico fue desigual, su valor histórico y simbólico fue innegable. Considero que la reforma agraria fue un proceso beneficioso para el país porque puso en el centro del debate la necesidad de construir una nación más equitativa, integrando a quienes durante siglos habían sido excluidos. Por lo tanto, en este video desarrollaré esta postura vista desde tres dimensiones, ¿no? La política, a través de lo político, económico y social, analizando cómo la reforma desarticuló el poder concentrado de la oligarquía, em, permi- permitió un acceso más justo a los recursos productivos, en el caso de la tierra, y reivindicó la identidad campesina como parte vital del Perú. En primer lugar, desde el punto de vista político, la reforma agraria significó una ruptura decisiva con el orden oligárquico que había dominado en Perú desde la época colonial. Durante siglos, el poder político y también económico estuvo concentrado solamente en una élite terrateniente que controlaba vastas extensiones de tierra y tenían influencia directa sobre gobiernos y autoridades locales. Esto permitía la marginación completa del campesinado. Al expropiar y redistribuir esas tierras, el Estado no solo desmanteló este sistema de dominación, sino que inició un proceso de democratización del poder rural. Por primera vez, los campesinos fueron considerados sujetos de derechos políticos. Esta acción rompió el monopolio político de la élite y permitió que se empezaran a construir nuevas formas de representación social en el campo, aunque posteriormente muchas no se lograron consolidar. En sí, la reforma agraria fue un acto de justicia estructural al redistribuir el poder político y reconocer aquellos sectores que históricamente fueron excluidos como una parte, no, como parte activa del Estado. Em, en segundo lugar, hablando económicamente, la tierra ha sido y seguirá siendo uno de los recursos más importantes en el Perú. Antes de la reforma, su uso estaba solamente concentrado en pocas manos, que muchas veces fue de forma improductiva. Las grandes haciendas, operaban con baja eficiencia y el trabajo del campesino era explotado sin acceso a beneficios, ni propiedades, ni incentivos. En cambio, la reforma agraria eh, logró redistribuir millones de hectáreas a comunidades campesinas, cooperativas y familias, lo que significó un importante en la estructura económica del país. Si bien es cierto, hubo deficiencias en la implementación, el proceso logró poner en manos de los trabajadores un recurso que históricamente se les había negado.
En sí permitió un acceso más equitativo a los medios de producción, abriendo la posibilidad de un desarrollo más económico, más justo y descentralizado, aunque no se completara como un modelo integral. Por último, viéndolo desde una perspectiva social, la reforma agraria fue un acto de reparación histórica. El campesinado y los pueblos indígenas que durante siglos no fueron tratados como ciudadanos de segunda clase, sin derechos ni reconocimiento, aquí empezaron a ser visibilizados como actores fundamentales en la sociedad peruana. Al convertirse en propietarios de sus tierras, los campesinos experimentaron un proceso de empoderamiento y dignificación. Se rompieron muchas relaciones de servidumbre que existían en las haciendas y se promovió una nueva valoración de la identidad campesina. La reforma también abrió espacios para la recuperación cultural, el uso de lenguas originarias y el fortalecimiento de sentido de pertenencia. En sí, la reforma agraria eh, hizo que la autoestima colectiva del campesinado generara inclusión social, identidad y conciencia de derechos. Em, ya para concluir, en sí la reforma agraria peruana fue en esencia una medida necesaria y beneficiosa para el país. A pesar de sus limitaciones, errores y deficiencias, representó una ruptura histórica con siglos de concentración de tierras, desigualdad social y exclusión en política de millones de campesinos e indígenas. Por un lado, desde la perspectiva política, desmanteló el poder de una oligarquía que controlaba no solamente la tierra, sino también gran parte del aparato estatal. Esto permitió visibilizar aquellos sectores marginados y reconocerlos como actores políticos con derechos. Viéndolo desde el lado económico, democratizó el acceso a un recurso vital, que es la tierra, aunque su implementación, repito, aunque su implementación tuvo fallas, permitió que al menos temporalmente se distribuyera de forma equitativa el poder político en el campo, sentando las bases para una mayor justicia estructural. En cambio, desde lo social, la reforma dignificó al campesinado rompiendo toda relación de servidumbre e inclusión, perdón, e incluso reivindicó aquellas identidades culturales que históricamente fueron despreciadas. Por primera vez se reconoció al Perú rural, indígena y andino como parte esencial del país y que a pesar de que muchos de sus logros fueron revertidos o no se consolidaron, la reforma agraria dejó una lección clarísima, que sin justicia en el campo no puede haber democracia real ni desarrollo sostenible. Por lo tanto, actualmente, ante los nuevos desafíos del agro, aquello sigue siendo una guía para construir un país más justo e inclusivo, hablando en lo político, económico y social. Muchas gracias, doctora. Saludos.